Señoría, esta fiscalía solicita que se vincule a proceso a la imputada María José Villacuña con base a los siguientes hechos. Que el día 11 de agosto del 2020, a las 11:20 de la mañana, la víctima Santiago Amparo Lara le envió fotografías de su pene vía WhatsApp a la imputada. Y el día 29 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, la imputada, al encontrarse dentro de un grupo de WhatsApp llamado Bellezas Prepa 7, compartió las capturas de las conversaciones que tuvo con Santiago, así como de las capturas de las imágenes que él envió de su pene. Y también en dicho grupo, María José les hizo saber a sus amigas que el día 30 de agosto a las 10 de la mañana iba a convocar una marcha en contra de la violencia de género, donde ahí revelaría las imágenes y la identidad de Santiago. Y en día de la fecha, María José toma su celular y hace una publicación en Facebook. Y en dicha publicación menciona que Santiago le envió fotografías de su pene y menciona que vean las fotos donde se ve el rostro y la foto del pene de Santiago. Toda vez que dentro de la carpeta de investigación existen datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de sexting, previsto y sancionado en el artículo 180 bis para el Código Penal del Estado de Chihuahua. También se actualiza un delito continuado de acuerdo al artículo 17, fracción tercera del mismo ordenamiento jurídico, mismos que para su acreditación cuentan con los siguientes medios de convicción. Para acreditar el elemento consistente que el sujeto activo haya obtenido dichas imágenes, se cuenta con la entrevista de la víctima, que nos narra que el día 11 de agosto a las 11:20 de la mañana le envió una fotografía de su pene vía WhatsApp a la imputada, y el día 13 de agosto a las 14:30 horas por enviar una fotografía de su pene a la imputada por medio de la aplicación, información que es corroborada con la entrevista de la propia María José. Señoría, estas imágenes, de acuerdo a la descripción del tipo penal, deben tener una característica en específico, y es que estas sean de contenido sexual, siendo precisamente lo que contenían esas imágenes era el pene de Santiago. Ello se acredita con la declaración de la víctima, quien aporta 2 fotografías para verificar que son las mismas que envió María José, siendo estas fotografías de su pene, fotografías que de igual manera obran en la carpeta de investigación. También se corrobora con el peritaje de extracción de información realizado por Josefina Ríos, quien al revisar el celular de la imputada se encontraron fotografías de un pene coincidiendo con aquellas que envió Santiago. Para acreditar el elemento consistente en que la sujeto activo haya realizado la acción de difundir dichas fotografías, se cuenta con la entrevista de Diana Olvera Herrera, quien nos menciona que el día 29 de agosto a las 10 de la mañana, en el grupo de WhatsApp Ellas Prepa 7, donde también ella es miembro, fue recibido un mensaje de María José donde se veían imágenes de un pene. De igual manera, no debe soslayarse que se cuenta con la declaración de la propia imputada, que nos menciona que ella fue la que envió las capturas de las conversaciones y de las capturas de las imágenes del pene de Santiago al grupo de WhatsApp Bellas Prepa 7. Señoría, en la descripción del tipo penal que nos compete, se exige que la revelación de este tipo de imágenes sea precisamente sin el consentimiento de la persona, y en el caso concreto, no existe en la carpeta de investigación algún dato donde nos diga que Santiago haya acordado con María José de manera verbal, tácita o de alguna otra forma que ella podría compartir las imágenes que él envió. Ahora bien, por lo que hace a la afectación de la intimidad, es evidente que con la difusión de dichas fotografías se está vulnerando la intimidad de la persona, porque se está exponiendo algo tan suyo como su órgano sexual. Señoría, como se planteó en un primer momento, estamos en presencia de un delito continuado, porque se realizó el delito de sexting en 2 ocasiones, en agravio del mismo sujeto pasivo, es decir, Santiago Amparo Lara, realizándose la primera conducta con la difusión de las imágenes antes mencionadas por la aplicación de WhatsApp, y la segunda conducta fue realizada el día 30 de agosto a las 10:13 de la mañana, cuando María José difundió las mismas fotografías ahora por la red social Facebook, información que es corroborada con la entrevista de la propia imputada. También se corrobora con el peritaje de extracción de información, donde al revisar el celular de la imputada se encontró vinculado a una cuenta de Facebook a nombre de María José Villacuña, y en dicha cuenta se hizo una publicación donde se hace referencia a Santiago Amparo Lara, acompañándola de 2 fotografías de un pene y una fotografía de Santiago. Con esta conducta se está actualizando el delito de sexting. Ahora bien, para justificar la probable participación de que la imputada haya cometido estos hechos, se cuenta con la declaración de Diana Olvera Herrera, quien nos manifiesta que del número telefónico de María José fue donde se compartieron las imágenes del grupo de WhatsApp donde más pertenecen, y también se cuenta con la entrevista de María José, donde en presencia de su defensora aceptó haber enviado las capturas de las imágenes que Santiago le envió de su pene, primero por WhatsApp y luego por Facebook. También se cuenta con el multicitado dictamen de extracción de información del celular de la imputada. Es evidente que la imputada actuó con dolo porque ella conocía lo ilícito de su conducta y ahora sí quiso realizarlo, y también provocó una transgresión a las normas jurídicas y una violación del bien jurídico tutelado, que en el caso concreto es la reserva sexual. La forma de participación de la imputada fue autor directo toda vez que lo realizó por ella misma. Es por eso de los hechos contenidos en la carpeta de investigación, y al no actualizarse algún expediente del delito de alguna causa de extinción penal, por tal motivo y al contener indicios razonables, es por eso que reitero mi solicitud de que se vincule a proceso de la imputada María José Villacuña. Es cuanto, señoría.
Su señoría, esta defensa solicita que no se vincule a proceso a mi representada María José Villacuña. El artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como requisito que para una vinculación a proceso no se debe actualizar una causa de exclusión del delito, siendo así que en el caso concreto se actualiza un error de previsión invencible, siendo este una causa de exclusión que afecta precisamente a la culpabilidad. Debemos recordar que la culpabilidad se constituye por tres elementos: la capacidad de culpabilidad, la conciencia de la antijuricidad y la exigencia de una conducta distinta a la realizada. Para nuestra solicitud nos centraremos en la conciencia de la antijuricidad, significándose esta que el sujeto sabe que su conducta está prohibida jurídicamente. Es así que nos encontramos frente a un error de prohibición, puesto que existe una equivocación acerca de la antijuricidad del hecho. Roxin menciona que el error de la antijuricidad afecta la existencia de la prohibición de la conducta típica, puesto que el autor sabe lo que hace, pero cree erróneamente que está permitido. La cuestión de que dicho error sea vencible o invencible depende de si el autor puede o no alcanzar el conocimiento de la antijuricidad en su actuar, mediante el correspondiente esfuerzo que le es exigible. Hans Jeschek menciona que el error de prohibición invencible no puede conducir a un reproche del autor, pues quien no está en la situación de comprender el injusto del hecho no manifiesta una actitud jurídica interna reprobable cuando atenta contra el derecho. Su señoría, se hace mención de lo anterior, ya que en el caso concreto se actualiza un error de prohibición invencible, ya que la difusión que la Fiscalía imputa a mi representada acerca de las fotografías de Santiago Amparán, esta la realizó pensando que actuaba conforme a derecho, porque ya había sido asesorada previamente al respecto, lo que significa que mi representada actuó sin conciencia de la antijuridicidad. Lo anterior se advierte en los siguientes datos de prueba. En primer lugar, se cuenta con la entrevista de mi representada, en la cual nos da cuenta cómo el día 22 de agosto del presente año se comunicó con su amiga Carolina Ocampo Osorio, estudiante de la carrera de Derecho, en búsqueda de asesoría jurídica, precisamente por la situación que estaba atravesando con Santiago Amparán. En ella nos explica cómo es que ésta lo orientó y le dijo que no solamente era su derecho, sino su obligación denunciar lo que estaba pasando para que otras mujeres no tuvieran que pasar por lo mismo, además de recalcarle que la ley le permite denunciar y hacer lo correcto. Información que se corrobora con la declaración de Carolina Ocampo, que manifiesta que asesoró jurídicamente a mi representada, además exponiendo que le recomendó que advirtiera a sus conocidas para que tomaran las respectivas precauciones y que también sería conveniente utilizar las redes sociales para realizar una denuncia pública, puesto que la ley reconoce el derecho que tienen las mujeres de acceder a los órganos de justicia y a la protección de las mismas autoridades. Se debe enfatizar además que en la entrevista de mi representada, ella manifiesta que Carolina Ocampo es estudiante de la carrera de Derecho, se encuentra cursando el último año de la misma y que tiene conocimiento de que es muy buena en ella. Aunado a lo anterior, la propia Carolina Ocampo manifiesta que se encuentra trabajando en un despacho jurídico desde que inició la carrera, además de expresar que mi representada y ella son amigas por lo menos desde hace 3 años. Dicha circunstancia nos ayudó a comprender el por qué mi representada se encontró frente a un error invencible, ya que ante la recomendación de Carolina Ocampo es que decidió realizar la denuncia de Santiago Amparán por medio de las redes sociales, lo cual prueba que mi representada realizó el esfuerzo exigible para conocer si su conducta era o no antijurídica, debido a que mi representada no denunció a Santiago por medio de WhatsApp y de Facebook hasta que la asesoraron jurídicamente. Otros hechos que sirven para establecer el error de prohibición invencible en el cual se encontraba mi representada se advierten en su propia declaración, donde manifiesta cómo al día de su detención convocó una marcha con el fin de protestar en contra de la violencia de género en las redes sociales. Cuando los agentes del MP se acercaron a ella, esta contestó a todas sus preguntas. Incluso pensó que se habían acercado para ayudarla a denunciar. De igual manera, cuando uno de ellos tomó su celular y le preguntó que a quién pertenecían esas fotografías, ella respondió. Se debe enfatizar que en todo momento ella pensó que hacía lo correcto, lo que las autoridades tanto nos piden, denunciar. Estas circunstancias se corroboran con el informe policial homologado suscrito por la agente Laura Pallavicini, en la cual nos da cuenta cómo el día 30 de agosto del presente año, una vez que mi representada realizó la publicación de las fotografías y que fue identificada, la cuestionaron al respecto. Mi representada realizó todas las respuestas por las preguntas formuladas por la agente y de su compañero Ricardo Martínez. Estas circunstancias nos ayudan a evidenciar el por qué mi representada se encontraba en un error invencible, debido a que ella cataloga su conducta al realizar la publicación de las fotografías de Santiago Amparán como una mera protesta, además que no se puede explicar de otra manera el por qué esperaba ayuda de las autoridades y no que la detuvieran, circunstancia que solo es posible si usted es consciente que la conducta no va en contra de una norma jurídica. Caso contrario, mi representada hubiera preferido no responder a las preguntas que realizaron los agentes ministeriales, o si no, se hubiera mostrado de una manera evasiva, lo cual prueba que mi representada no sabía que su conducta era antijurídica. Es por lo anterior que al no cumplirse con el requisito establecido por el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente al encontrarnos frente a una causa de exclusión del delito, solicito que no se vincule a proceso a mi representada.
Su señoría, solicito que se le impongan a la imputada María José Ávila Acuña las medidas cautelares contenidas en las fracciones primera y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares de la región y la prohibición de salir de la ciudad de Chihuahua sin autorización judicial. Esta solicitud tiene como base el análisis objetivo y subjetivo de la teoría de riesgo que presenta la imputada, medidas que resultan necesarias, toda vez que no existen otras suficientes para garantizar el fin de carácter procesal, que en este caso es asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Su señoría, esta Fiscalía considera que María José no tiene arraigo en esta localidad y en ese sentido se tiene el análisis de riesgos procesales realizado por Mario Ernesto Ramos Aragón, quien fue el encargado de realizar la entrevista en la que María José señaló que es soltera, que no tiene bienes inmuebles a su nombre, que no tiene dependientes económicos y que la razón por la cual se mudó en la última ocasión de domicilio fue para independizarse de su familia. Hechos que se ven robustecidos con las entrevistas realizadas a Esaú Herrera y a Erika Lira, quienes son, de manera respectiva, amigo y compañera de trabajo de la imputada. Asimismo, su señoría, esta información en conjunto nos hace ver que María José no tiene los lazos familiares lo suficientemente fuertes que le impidan abandonar la ciudad, ya que de realizar hacerlo, María José no se vería afectada en su esfera familiar más de lo que ya lo es ahora. Asimismo, esta Fiscalía señala que María José no tiene bienes inmuebles a su nombre, lo cual termina de hacer patente que de decidir abandonar esta localidad, María José ni siquiera se vería afectada en su esfera patrimonial. Señoría, así también esta Fiscalía considera que el riesgo de sustracción no únicamente se ve sustentado en la falta de arraigo que tiene María José por esta localidad, sino que además se ve robustecido con la facilidad que tiene la misma para abandonar la ciudad y ocultarse en algún lugar diverso. Lo anterior tiene como base el mismo análisis de riesgos procesales ya referido, en el cual María José señaló que viaja de manera recurrente a vacacionar a Guanajuato y a Cancún. Asimismo, que viaja de manera recurrente a Ciudad Juárez a visitar a familiares y que también tiene familiares en Veracruz. Información que se ve robustecida por las entrevistas realizadas a Esaú Herrera, a Erika Lira y a Aide Rodríguez, quienes de forma respectiva son amigo, compañera de trabajo y vecina de la imputada. Su señoría, lo anterior señala que María José tiene la facilidad para desplazarse por estos estados. Asimismo, el conocimiento previo que tiene de los mismos constituye el medio idóneo para localizar un lugar en el cual pueda ocultarse de la acción de la justicia. Y de igual manera, los viajes recurrentes que hace a Ciudad Juárez a visitar a su familia y atendiendo que Juárez es una ciudad fronteriza y que colinda con Estados Unidos de América, esta pudiera constituir el medio idóneo para que María José abandone el país, constituyendo así un verdadero riesgo para que esta Fiscalía logre su localización y posterior comparecencia ante este proceso penal. Señoría, es por lo que esta Fiscalía considera que imponer las medidas cautelares consistentes en la estampa mensual de la firma y la prohibición de salir de la localidad representan un mero instrumento para así garantizar su localización y comparecencia, lo cual es acorde a los principios que rigen las medidas cautelares, toda vez que son idóneas, proporcionales y un mero instrumento. Y esto es acorde a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norin Catriman y otros contra Chile, que específicamente en el párrafo 311 señala que las medidas cautelares deben de ser legítimamente justificadas y que deben estar debidamente relacionadas al proceso penal. Una vez señalado lo anterior, su señoría, y atendiendo al principio de temporalidad, se solicita que las medidas cautelares solicitadas sean impuestas por un periodo de 6 meses. Y una vez, su señoría, que se han agotado los principios que rigen las medidas cautelares, que se ha justificado el riesgo de sustracción que tiene la imputada al procedimiento y el peligro que tiene el proceso de quedarse sin materia, es que se reitera la solicitud de las mismas y se solicita que se atienda a la Fiscalía. Es cuanto. Su señoría, esta defensa solicita que no se imponga medida cautelar alguna a mi representada María José Villa Acuña, toda vez que no existe justificación suficiente para aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, pues dicha petición no atiende los principios de necesidad e idoneidad que rigen las medidas cautelares, ya que la Fiscalía hizo valer que nos encontramos ante un riesgo de sustracción por parte de mi representada,
Sin embargo, su señoría, uno de los factores que debemos tomar en cuenta para analizar si se encuentra asegurada la comparecencia de mi representada en el procedimiento es el arraigo que ella tiene en esta ciudad. Este arraigo se determina primeramente porque mi representada es originaria de esta ciudad, desarrollando su vida y residiendo en la misma, hechos que se advierten de su propia entrevista y que además son corroborados en la evaluación de riesgos procesales, pues de la misma se advierte que dicha información es consistente con la proporcionada por Esau Herrera Brena, amigo de mi representada. Dicha información también es corroborada por los testigos a cargo de Santiago Amparán y Diana Olvera, pues son coincidentes en señalar que conocen a mi representada desde la preparatoria porque la cursaron juntos. Aunado a lo anterior, mi representada también cuenta con arraigo laboral. Esto se determina porque la propia María José dio cuenta de ello en su acta de entrevista al manifestar que actualmente tiene el cargo de jefa de departamento en la empresa de mercadotecnia Imagen Corp, laborando en dicho lugar desde hace 5 años. De la evaluación de riesgos procesales se establece que esta información es corroborada por Erika Lira Hernández, compañera de trabajo de María José, quien advierte que María José percibe un salario de 30,000 pesos mensuales, hechos que nos permiten establecer que María José, por su actividad laboral que desarrolla, tiene arraigo laboral en esta ciudad, ya que dicho trabajo le brinda una estabilidad, ya que es la encargada de una jefatura. Las máximas de la experiencia nos indican que llegar a obtener cargos de jefaturas no es nada sencillo y mucho menos en el difícil campo laboral de nuestra sociedad. Por tal razón le resultaría muy difícil a mi representada irse y ocultarse a otra ciudad como lo afirma la Fiscalía, ya que no solo perdería su trabajo, sino además los ingresos que percibe del mismo. Ahora, su señoría, es necesario analizar los hechos y argumentos presentados por la Fiscalía, siendo los siguientes. La Fiscalía establece que mi representada no cuenta con dependientes económicos. Sin embargo, María José fue muy clara al mencionar en su entrevista que ella es la encargada de los gastos tanto de sus padres como los de su hermano menor, situación que viene a confirmar el arraigo familiar que tiene mi representada en esta ciudad, ya que contrario a lo que establece la Fiscalía, María José sí cuenta con un fuerte lazo familiar que está determinado por su hermano y por sus padres, ya que el hecho de que ella haya decidido independizarse no significa que se quiera desapegar de su familia, y menos cuando ellos son dependientes económicos de María José. Asimismo, su señoría, la Fiscalía también argumenta la existencia de un peligro de sustracción por parte de mi representada, alegando que María José viaja a diversos lugares de la República y que cuenta con varios familiares en diversos estados. Pero esto lo que realmente constituye es una presunción de peligro procesal, ya que no existe dato de prueba suficiente dentro de la carpeta de investigación que pueda corroborar que María José se pueda sustraer en otro país o en otra ciudad, como lo afirma la Fiscalía. Dándose cuenta y advirtiéndose de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso J versus Perú, específicamente lo mencionado en el párrafo 159 que establece: el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundando en circunstancias objetivas y ciertas del caso en concreto. Acorde a lo anterior, su señoría, esta defensa considera que la petición de la Fiscalía violenta los principios que rigen las medidas cautelares, violentando el principio de necesidad y de excepcionalidad, ya que en el caso en concreto es claro que no existe dato de prueba alguno que sustente la necesidad de aplicar medida cautelar alguna, pareciendo que la Fiscalía, al decir en su petición, las medidas cautelares deben de ser un requisito, siendo que el principio de excepcionalidad manifiesta precisamente que las medidas cautelares solo se deben aplicar cuando exista la necesidad de tutelar los fines procesales. Asimismo, es que esta defensa le pide que no se imponga medida cautelar alguna a mi representada. Es todo.